nos concede. En próxima semana estaremos en un mes nuevo, mes número 9, iglesia. Aleluya. Si usted hizo una promesa al inicio de este año 2019, esperemos que la esté llevando a cabo. Esperemos que la esté trabajando. Esperemos, hermanos, que esté llegando al cumplimiento, iglesia. No espere a que se llegue otro enero. Amén. Pues Dios no se le ha olvidado lo que usted le prometió. ¿Dónde están los amenes, iglesia? Dios no se ha olvidado lo que usted, hermanos, puso en pacto y compromiso con Él, iglesia. Todavía tiene tiempo, hermano, hermana. Vamos en el mes número 9, pero no lo deje para mañana. Gloria al Señor. Es el tiempo, hermanos, una vez más de poner, hermanos, nuestras cosas en el Señor, iglesia. Los sueños, los anhelos, los propósitos, hermano, hermana, ponlos en las manos del Señor, iglesia. Activa, hermanos, tu fe. Activa tu oración. Activa tu creer, hermanos. Y Dios va a poner lo demás. Ahora dicen amén. Así es Dios con nosotros, iglesia. Dios y nosotros, nosotros y Él. Una combinación de lo celestial a lo humano, de lo humano a lo celestial, iglesia. El Señor le dijo a Josué, hermanos, para encarar el camino, a proseguir, a llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, iglesia. El Señor sabía y conocía las debilidades de Josué, hermano, hermana, amén. Porque cada hombre también tiene fortalezas como debilidades. Todo ser humano tiene fortalezas, pero también tiene debilidades, iglesia. Y qué bueno que es Dios, hermanos, amén, que conoce ambas en cada uno de nosotros. Por eso le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque donde quiera que tú vayas, dice, yo iré contigo, yo te acompañaré, yo estaré contigo, amén. En otras palabras, hermanos, el Señor dice, tú pon lo tuyo y yo siempre pondré lo mío. Porque somos dos, somos un equipo, y entre los dos hacemos uno. ¿O cuánto dan ese aplauso al Señor? Por eso lo que los hermanos, hermanas, mire, acuérdate de tu petición a Dios al inicio del año. Dios todavía la está esperando, Dios todavía te está esperando. Amén. Bueno, iglesia, damos bienvenida a nuestros hermanos y hermanas en las redes sociales, hasta donde llegue nuestra señal. Estamos aquí en la ciudad de Vista, California, en el país de los Estados Unidos, hermanos, ya preparándonos para entrar a la enseñanza de esta tarde. Todos nos quedamos hoy aquí, iglesia, para disfrutar de esta enseñanza. Vamos a un libro conocido, el libro de Hechos, si somos tan amables, iglesia. Si hay alguien allá afuera, hermanos, amén, gloria al Señor, que se metan, por favor, para que todos escuchen la palabra del Señor, hermanos, juntamente, iglesia. Hechos 2, capítulo 38 al 37, iglesia. Amén. Vamos a aprender o vamos, hermanos, a escudriñar, iglesia, lo que Dios tenga para nosotros en esta tarde, hermanos, aquí en nosotros, hermanos, aleluya. Y de seguro es que Dios tiene algo bueno, amén. Hechos 2, capítulo 2, hermanos, versículo 38 en adelante. ¿Estamos ahí, iglesia? Amén. Ahí dimos con fuerte gloria a Dios. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. Dice, Pedro les dijo, digan, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿En qué? En el nombre de Jesucristo. Amén. Hay una razón por cual el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesucristo. ¿Cuál es la razón? Para perdón de los pecados. Dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Amén. ¿Sabías, hermano, hermana, que hay una promesa en Dios ante tus hijos? Aquellos que están, hermanos, gloria al Señor, apartados, aquellos que están alejados, el nombre de Jesús tiene poder para traerlos. Porque para vosotros es la promesa. ¿Y para qué? Para vuestros hijos. Y para todos los que estén lejos. Para mi madre que está a muchos kilómetros de aquí. Para mi tío. Para todos, iglesia. Pero es la aplicación del nombre que lo clames. Aleluya. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que, todos digan así que. Los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. Y se añadieron, wow, tremendamente, iglesia, dice ahí, a aquel día, digan 3,000 personas. ¿Cuántos quisieran algo así, hermano? Muy poquitos, a ver, ¿cuántos de veras quisieran algo así? Aleluya. En un solo día 3,000 personas, dice, y perseveraban. ¿Quién? Estos 3,000 personas perseveraban, hermanos. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿En qué doctrina perseveraban esta primera iglesia, estos primeros creyentes, estos primeros convertidos? En la doctrina de la comunión, amén. En la doctrina de qué? De los apóstoles. ¿Por qué?
Porque después de ser bautizados, hermanos, lo siguiente era, hermanos, a mantener la base de la enseñanza. ¿Sí me entienden, hermanos? Era mantener la base de la enseñanza. Usted, hermano, hermana, tiene que tener una base de una enseñanza. La base, hermanos, gloria al Señor, donde es como un aeropuerto, hermanos, aleluya. Un aeropuerto, hermanos, un avión tiene su base. ¿Para qué, iglesia? Para levantarse y para aterrizar, hermanos. Tenemos una base. Nuestra base, hermanos, es donde nos establecemos, iglesia. Usted tiene su base, que es su casa, ahí se establece más tiempo. Usted tiene su base, que es su iglesia. Hermanos, es una base, hermano, hermana. Entonces, iglesia, nuestra base es la doctrina apostólica. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde están los amenes? Nuestra base es la doctrina. De ahí partimos. Amén, amén. De ahí hacemos todo. Porque esa es nuestra base. Dijera por ahí, ese es el headquarters. Esa es, hermanos, sí, pues sí, la base, lo central, iglesia. De ahí nos partimos. De ahí, hermanos, hacemos todo. Esa es la base. Amén, amén. Y de ahí prosiguieron la primera iglesia sobre esa base. ¿La base de qué? De la doctrina. Doctrina significa enseñanza. Enseñar, iglesia, amén. Sobre esa doctrina, hermanos, pusieron todas las bases, todo. ¿Para qué? Para establecer la primera iglesia, para el bautismo del nombre, hermanos, para recibir el Espíritu Santo, para dones, hermanos, para milagros, iglesia, para crecimiento espiritual, crecimiento numérico, hermanos, para todo aspecto, hermanos. La base era la doctrina apostólica. Amén. Gloria a Dios. Dicen amén. Amén. Por eso, qué bueno, diga que estamos en la base verdadera. Amén. Qué bueno que estamos en la base. Amén, iglesia. Esa no es mi enseñanza, pero yo sé que están puestos de pie, hermanos. Yo trabajo cerca de ahí del aeropuerto de, hermanos, de Palomar, ahí, hermanos, aquí, de Carlsbad, iglesia. Hermanos, si era curioso, no sé, hermanos, obviamente todo avión tiene su tecnología muy alta, hermanos, pero ese aeropuerto es muy pequeño para recibir, hermanos, aviones enormes. Hermanos, pero de repente se miraba un ruido que venía fuera de lo normal, iglesia, y se venía acercando y era un aparatote de avión, hermanos. Amén, hermanos, y como que venía bajando, iglesia, para querer aterrizar, pero no sé si recibió una llamada. Aquí no puedes, ese aparato no puede aterrizar aquí. No está capacitado este aeropuerto para esta base, no está capacitada para ese tipo de avión. Ese avión, hermanos, tenía su propia base a la capacidad que él era. Entonces, hermanos, nosotros, iglesia, tenemos, hermanos, no tener, hermanos, cualquier base. Tenemos que tener una base singular. Amén. Una base propia. No podemos estar aterrizando en otras bases. ¿Por qué, pastor, tanto? Porque por la base es la doctrina apostólica de nosotros. Por eso no andamos de aquí para allá. Porque tenemos una sola base. ¿No, iglesia? Bueno, esa no es, pero quería ponerte ahí, iglesia. Amén. Dice, hermanos, y perseveraban, versículo 42, digan, y perseveraban en la doctrina. Bueno, eso ya lo leímos. Ahora versículo 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas, digan, muchas maravillas y señales. ¿Eran qué? ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué eran? Porque estaban, hermanos, dirigiéndose por la base. Amén. Gloria a Dios. Y de la base viene, hermanos, gloria al Señor, iglesia, las señales, vienen las maravillas. O sea, todo proviene de la base. Hermanos, todos los que habían creído estaban juntos, digan juntos, y tenían en qué, en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían con alegría y sencillez. Digan sencillez. Y sencillez de corazón, que alabando a Dios y teniendo favor todo el pueblo. Y el Señor, que cada día los que habían de ser salvos. Amén. Amén. Puede tomar su lugar en esta tarde, iglesia. Hoy le quiero predicar o enseñar, hermanos, bajo este tema, bajo este título, iglesia: sencillez y humildad. Sencillez y humildad, iglesia. Hermanos, hemos leído aquí esta porción de la palabra, hermanos, de los primeros inicios de la iglesia, hermanos, amén, que inició a través del
La palabra del Señor, hermanos, cuando se lo dijo a Pedro que sobre esa roca iba a edificar su iglesia, y aquí, hermanos, Pedro haciendo obra, hermanos, haciendo acción en la palabra profética del Señor, hermanos, porque había igualmente otros discípulos, apóstoles ahí, pero fue a Pedro al que le indicó que sobre esa piedra, hermanos, amén, o sea, Petros, hermanos, sobre Pedro, hermanos, iba a levantar, iba, hermanos, a nacer su iglesia. Por eso vino Pedro, no vino Juan, no vino Mateo, no vino Tomás, fue Pedro, hermanos, porque era el indicado en el Señor anteriormente que iba a levantar su iglesia. Y vemos aquí, hermanos, como Pedro predicó ese gran mensaje poderoso, donde muchas personas se convirtieron al Señor, hermanos, amén, aleluya. Y dice la palabra, hermanos, que fueron como 3,000 personas, iglesia, y esos 3,000 personas empezaron a vivir la nueva vida, empezaron a vivir, hermanos, amén, la nueva transformación en Cristo, porque eso es en Cristo. Cristo es una transformación. Amen. Cristo es un cambio, que esto es una relación íntima con Él, iglesia. Y empezaron, hermanos, a hacer, hermanos, las primeras obras, iglesia. Y dice la palabra del Señor que perseveraban en la doctrina, hermanos, amén. Y comunión los unos con los otros, y partían el pan y oraban, iglesia. He ahí, hermanos, la iglesia en iniciativa, la iglesia principiante, que estaba empezando, hermanos, gloria al Señor, iglesia. Y dice que igualmente tenían el temor de Dios, y que muchas maravillas y señales eran hechas a través de los apóstoles, y que todos habían creído y tenían, hermanos, y estaban juntos, todos en comunión, todos vendían sus propiedades, no había pobres, no había ricos, hermanos, era todo en cada uno, iglesia. No había diferencia, hermanos, aleluya, iglesia. De esas 3,000 personas, hermanos, se estaba viviendo, hermanos, aleluya, lo que nunca, hermanos, se había vivido en ese tiempo. Estaban, hermanos, de muchos lugares donde Pedro habló la palabra, iglesia, amén. Gente muchas veces, hermanos, que tenía religión, gente, hermanos, que tenía otro credo, pero ahora, hermanos, tenían algo diferente, donde nunca habían tenido, donde nunca habían percibido, donde nunca habían experimentado, iglesia, hermanos, que el tener a Dios íntimamente en ellos. ¿Por qué, iglesia? Porque para conocer a Dios, hermanos, no hay que conocerlo, hermanos, y tenerlo por lo externo. Dios obra, hermanos, no en lo externo, iglesia. Cuando Dios va a cambiar, hermanos, lo de afuera, tiene que cambiar lo de adentro. Dios trabaja primeramente por dentro. Dios obra por dentro, hermanos, para así ir, hermanos, aleluya, transformando a la persona por fuera. Poco a poco, iglesia. Hay gente que tiene a sus dioses externos, iglesia. Pero Dios no es solamente externo. Lo principal, Dios es interno. Dios no va a cambiar a la persona si el hombre o la mujer no permite literalmente abrir su corazón y permitirle a Dios que entre. Amen. Hay mucha gente que tiene a sus dioses cuando es chica, hermanos, pero dioses externos, y creen todo lo que se les dice, todo lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque no hay convicción. La convicción viene por dentro. Amen. ¿Están entendiendo, iglesia? Para un cambio, para una conversión, hermanos, tiene que ser, hermanos, el corazón ahí, iglesia, aleluya, hermanos, amén, en una convicción, hermanos, que le regarduye, hermanos, ahí como recibieron estos 3,000, hermanos, primeramente, cuando dice la palabra en versículo 37, que al oír esto dice que se compungieron, aleluya, hermanos, no se compungieron por fuera, se compungieron por dentro. Amén. Gloria a Dios. Y cuando Dios compunge por dentro, hermanos, no hay, hermanos, nada que el hombre no pueda cambiar. Amen. Si estaba en una religión, Dios quita toda religión. Si tenía dioses ajenos, Dios los quita. Si tenía mañas, Dios las quita. Si tenía perversidades, Dios las quita. Si tenía malos hábitos, Dios las quita. Si tenía orgullo, Dios las quita. Si tenía envidia, Dios las quita. ¿Por qué, hermanos? Porque eso es lo que Dios, hermanos, obra, hermanos, por dentro. No va a cambiar nada por fuera si primeramente Dios no obra por dentro. Amen. Por eso es Dios, hermanos. Por eso, iglesia, muchas personas actúan de una manera no al cambio, no a la transformación, porque unámente tienen a un Dios por fuera, pero no por dentro. Hay que tenerlo por ambos lados, iglesia, pero lo más primordial es por dentro, donde obra Dios, donde Dios cambia
a un corazón orgulloso, a un corazón donde no puede perdonar. Pero perdona, iglesia, aunque él supo o ella supo que no era el que tenía que pedir el perdón, pero por la convicción interna que tiene del toque de Dios interno, lo hace, hermanos, amén. ¿Para qué? No por él mismo exactamente, sino por aquella persona, para que no se pierda. Por eso, hermanos, aquí estamos los que Dios, hermanos, no ha cambiado por fuera únicamente. Estamos aquí los que Dios ha cambiado por dentro. Por eso proseguimos en este bello camino. Por eso aguantamos, por eso resistimos. Por eso, hermano, avanzamos. Por eso nos dan una por ahí. Nos volvemos a levantar, iglesia, aunque nos duela, pero ahí estamos. ¿Por qué? Porque vuestro cambio no fue externo. Vuestro cambio fue interno de parte de Dios. Y eso es lo que estaba viviendo esta iglesia. Estaba viviendo al Dios real, al Dios verdadero, al Dios, hermanos, amén, que era, hermanos, en realidad el Dios que quería habitar, iglesia. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que hacían todo con alegría y que hacían todo con sencillez del corazón. Amén. ¿Es la iglesia? Vamos igualmente y proseguimos ahí, hermanos, en Gálatas, hermanos, capítulo 5, versículo 22. Si somos tan amables, Gálatas 5:22. ¿Estamos ahí, iglesia? Cuando esté ahí, Gálatas 5:22 a 23. ¿Estamos? Mira, hermanos, y cuando Dios toca el Espíritu, o sea, hermanos, el Espíritu, hermanos, no está afuera, el Espíritu está dentro, iglesia, del ser humano. Y cuando Dios toca el Espíritu del ser humano, hermano, hermana, amén, hace el cambio, hace la transformación. Y hermanos, es como cuando Dios pone una semilla, hermanos, dentro de ese ser humano, y esa semilla con el tiempo y el proceso, hermanos, va trayendo frutos. ¿Verdad? Y estos son los frutos, hermanos, cuando Dios toca, hermanos, a aquella persona, dice la palabra del Señor, más el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay, hermanos, ley. Amén. Eso es el fruto, hermanos, que estaba esta gente, hermanos, percibiendo, esta gente viviendo, estas primeras 3,000 personas, hermanos, es el fruto que estaban teniendo ahí, iglesia. Amén. Que tenían, hermanos, esa gente, iglesia, tenía gozo, tenía paz, tenía paciencia, tenía benignidad, tenía bondad, tenía fe, tenía mansedumbre, tenía templanza. Hermanos, eso es lo que estaba viviendo esa gente. Ahí, hermanos, amén, en versículo 42 en adelante, iglesia, y es así, hermanos, por de esa forma, iglesia, el Señor añadía día con día los que habían de ser salvos a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a vivir los frutos del Espíritu de Dios, hermanos, en uno, iglesia, va a traer, hermanos, recompensa, va a traer, hermanos, frutos, iglesia. Nosotros debemos de entender, hermano, hermana, que para hacer atracción allá afuera, iglesia, del Evangelio de Jesucristo, tenemos, hermanos, que interpretar en vosotros, iglesia, los regalos de Dios, hermanos, en su Espíritu, que es, hermanos, lo que hemos leído a través de su fruto, la mansedumbre, la templanza, hermanos, amén, y que vea un pueblo allá, hermanos, gloria al Señor, que está en tinieblas, que está en pecado, que realmente, hermanos, Dios ha hecho ese fruto en nosotros y debemos mostrarlo. Por eso Fernando Gurrola ya no hace tanto coraje allá afuera, ya no es tan trance, hermanos, ya no es tan envidioso, ya no es, hermanos, como vive la gente, como vivía Fernando Gurrola antes allá afuera. No, hermanos, ¿por qué? Porque yo no tengo fruto de lo que era antes. Ahora tengo frutos del Espíritu. Y es así, hermanos, como vivía esta gente. Y una de las cosas, hermanos, todo es ahí clave, pero una de las cosas claves que había ahí, hermanos, era la sencillez y la humildad. Amén. Que primeros 3,000 personas estaban viviendo. Sencillez y humildad, la cual, hermanos, requiere el Señor en cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La sencillez y humildad suele, iglesia, hermanos, hermanas, ser conceptos relacionados, y la sencillez es una cualidad que define, hermanos, la falta de ostentación o la dificultad de una persona, una acción u objeto, mientras que la humildad, iglesia, es una virtud, una virtud. La virtud, hermanos, que consiste en el autoconocimiento, en las
capacidades y, hermanos, debilidades. Muchos pensamos, hermanos, que la humildad es siempre ser pobres. Ay, mire qué humilde, pobrecito. No, hermanos, en otras palabras podemos hablar mucho, pero la humildad, hermanos, se califica como calidad de persona. Amén. Cuando usted tiene humildad ante los demás, usted es persona de calidad. Amén. Amén. No únicamente se va a hacer referencia a que es pobre, iglesia, y nosotros tenemos ese concepto, pero realmente la humildad, hermanos, y la sencillez, iglesia, son conceptos que se relacionan. Cuando uno es humilde, es sencillo hacia los demás. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a hablar primeramente de la sencillez. La sencillez tiene diversos significados. Primeramente proviene del latín, hermanos, que es singulus, que significa uno por una. Singulos, que significa uno por una. A eso añade, hermanos, amén, lo que significa la cualidad. Esto define a la sencillez como una cualidad que define, hermanos, la carencia o obtenación de la dificultad, hermanos, que otras personas accionan. En otras palabras, hermanos, cuando una persona es humilde, cuando una persona es sencilla, se diferencia de los demás. Amén. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien así? Amén. No muchos, pero yo sí conozco varios y varias, hermanos, gloria al Señor. Hermanos, y te agrada estar con estas personas. Estas personas que les haces lo que les haces y no se enojan. Amén. Hermanos, prosiguen adelante, iglesia. Amén, iglesia. Hermanos, y no te pagan por mal. Son gente cumplidora. Son gente, hermanos, que aunque tienen, hermanos, no andan mostrando ahí con orgullo. Hello. Son gente que vive sencilla, son gente que vive humilde, hermanos, y que, hermanos, saben bendecir igualmente, porque han reconocido lo que Dios les ha bendecido, lo que Dios les ha prosperado. Son personas que siempre ayudan, son personas, hermanos, que siempre están sirviendo, y aunque no tienen, hermanos, gloria al Señor, hermanos, muchas veces se lo quitan de ellos mismos para que los demás tengan a los que les falta. Esas personas que viven bajo la sencillez y la humildad son personas, hermanos, que hacen obras, hermanos, amén, sin que nadie les pague, les dé agradecimiento, porque lo hacen de corazón. Y aquí hay muchos de ellos y de ellas. Ese aplauso al Señor. Estamos hablando de la sencillez y la humildad. ¿Cuántos quieren que el Señor añada gente a esta iglesia? Entonces voltea con tu hermano y tu hermana. Entonces hay que empezar a vivir la sencillez y la humildad. Amén. Diga, hay que empezar a vivir la sencillez y la humildad. Que si el Señor ha puesto en ti una servidumbre, no te va a hacer más sabios que los demás. Y no te va a ser más importante que los demás. Al contrario, te va a dar más responsabilidad y más compromiso. Amén. Todo lo que el Señor te otorgue, otórgalo con sencillez y otórgalo con humildad. Que no se vea realmente, hermano, hermana, gloria al Señor, hermano, que eso lo levantes a un orgullo, sino, hermano, la gente siempre va a interactuar allá cuando tú tienes, hermano, un compromiso, una responsabilidad, conforme lo que tú le estés ofreciendo, conforme lo que la gente está viendo de ti. ¿De la iglesia? Por eso, hermanos, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Si tú cosechas humildad, si tú cosechas sencillez, eso es lo que vas a recibir de los demás. Y cuando uno, hermanos, hace eso, va a recibir respeto. ¿Pero? Persona que tiene su límite, hermanos, y no se anda metiendo ahí. ¡Ey, gordita, gordita! ¡Ey, mi plaquito! No, hermanos, tiene el respeto, tiene la humildad. Tiene la sencillez de corazón, sabe cómo tratar a la persona, iglesia. Si hay una forma que, hermanos, se va a llevar, bueno, gloria al Señor, hermanos, hasta un cierto límite, no pasando más allá. Por eso esta gente, hermanos, vivía el éxito, hermanos, del crecimiento numérico y espiritual. ¿Por qué? Porque vivían esa sencillez, esa humildad, hermanos, y es prácticamente lo que en estos tiempos la iglesia está careciendo. Es lo que realmente la iglesia, por eso, hermanos, muchas veces, hermanos, las iglesias se mantienen vacías, hermanos, aleluya, hermanos. ¿Por qué? Porque no se está viviendo en el pleno seno de la iglesia, en el pleno seno, hermanos, del centro de la iglesia. Hermanos, ¿cómo queremos que vivan allá afuera? Hermanos, eso sí, aquí no lo estamos tratando nosotros, o no se está tratando en las iglesias, hermanos, aleluya, hermanos, para que esto salga,
y tengamos, iglesia, allá afuera el resultado. Hay que tenerlo primero aquí afuera, iglesia. Nosotros debemos de poner el ejemplo aquí, hermano, gloria al Señor. Ser gente humilde, ser gente, hermano, sencilla, iglesia. El estar siempre, hermanos, apoyando, ayudando, sirviendo, el estar ofreciendo, hermanos, a las necesidades, iglesia. El estar, hermanos, allá con cosas, hermanos, donde nosotros usemos, hermanos, para levantar, usemos, hermanos, para crecer, iglesia. Porque una persona sencilla y humilde, hermanos, no se anda con cosas, hermanos, gloria al Señor, para aceptar cosas que quieran destruir o cosas, hermanos, que quieran atrasar. No, personas sencillas y humildes son personas que se guardan, hermanos, siempre a la voluntad de Dios, hermanos, y a la madurez en Dios, de dejar al Señor que sea el que haga la obra, hermanos, y no hacer uno con su propia humanidad. Amén. ¿Cuánto dan aplauso? La sencillez y la humildad, hermanos, te va a hacer, en lugar de responder, callar boca y llorar. Amén. Pero iglesia. Pero nosotros, hermanos, somos gente que esta enseñanza no es la primera vez que se te está trayendo, creo yo. Amén. Aleluya. Son enseñanzas que nos han traído por años. Pero, hermanos, nosotros tenemos que tener hábito en ser aplicadores, hermanos, y hacedores de la palabra. Por eso Dios te muestra, iglesia, cada prueba, cada momento, para ver, hermanos, y aplicar lo que tú has aprendido. Pero muchas personas, hermanos, olvidamos, iglesia, y accionamos a lo que éramos antes y no aplicamos la sencillez y la humildad. Pagamos, hermanos, a lo que estamos recibiendo. Amén. No, hermano, hermana. Cuando nosotros empecemos a vivir la humildad y la sencillez de corazón, el respetarnos unos a otros, hermanos, el vivir la unidad bajo el Señor, el ver por los demás, hermanos, y muchas veces quitárnoslo de nosotros para a alguien que realmente lo necesita, iglesia. Sí, amén. ¿Cómo Aleluya. estamos, amén? Amén. Hermanos, y eso es lo que Dios quiere tratar en estos tiempos, hermanos, con las iglesias, hermanos, no especialmente nuestra iglesia, con la mayor parte de las iglesias. En el caso de las personas, la sencillez se relaciona, hermanos, amén, con lo que somos naturales, hermanos, se relaciona a esa espontaneidad, hermanos, que, hermanos, aleluya, iglesia, se refiere, hermanos, a no buscar la sencillez y la humildad de los colegios, hermanos. Esto es, iglesia, por personalidad propia. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por las enseñanzas en los colegios, universidades, hermanos. Pero esto es propio que nosotros ya deberíamos de haber tenido desde que recibimos al Señor Jesucristo. Amén. Ya debe estar en nosotros, ya es un fruto de parte de Dios. Gloria a Dios. Y ese fruto, hermanos, quiere surgir, quiere salir, hermanos. Pero muchas veces pagamos carne contra carne. Y las cosas se agravan, iglesia. Pero no, hermanos, hay que ser humildes. Amén. Ay, pastor, yo no voy a dejar que me pisoteen. Yo no voy a dejar que me golpeen. Amén. Si el Señor hubiera querido, hermanos, se hubiera destruido el mundo desde ese momento. Que él, iglesia, estaba siendo golpeado, que él estaba siendo martirizado. Pero él tenía, hermanos, amén, el cumplimiento a lo que venía, iglesia. Hermanos, cuando la gente vea nuestra sencillez y nuestra humildad, que quiere, hermanos, hacernos al igual que ellos, pero vean, hermanos, que no nos comportamos o respondemos al igual o como ellos quieran que respondan, hermanos, todo eso lo dejamos en Dios y a su tiempo Dios toma la justicia. Amén. ¿A cuánto dan el aplauso al Señor? Por eso voltea con tu hermano y dile, hermano, vive en humildad. Vive en humildad, iglesia. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que realmente aplicamos la humildad en nuestra vida, aplicamos la sencillez en nuestras vidas? Hay tanta necesidad, andamos preocupados de aquí por allá, hermanos, y no nos ponemos a ver, iglesia, las necesidades que hay, hermanos, amén. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que te quitaste ese pan de la boca para dárselo a un necesitado? No, hermanos, yo recuerdo, fue en la semana pasada, hermanos, salí a lonchar, hermanos, amén, me bajé del troque y estaba ahí, hermanos, un homeless, iglesia, y le hablé en español porque vi que era mexicano, no, hablaba inglés, amén, y le dije, ¿ya comiste? No, no he comido, te traigo de comer, si gusta, claro que sí, amén. Fui, hermanos, y le compré un bocado de comida, hermanos, aleluya, hermanos, se lo di, me dio mucho agradecimiento, iglesia, pero ¿sabes qué, hermano? Pasé primeramente por él ahí y lo vi, hermanos, y seguí caminando. Y entré a la tienda y el Espíritu Santo me regañó. Hello.
me dejó tranquilo. Andaba yo viendo, hermano, ni compré lo que iba a comprar porque no me dejaba tranquilo. No, regrésate y cómprale algo de comer. Amén. Iglesia, hermanos, si usted puede y tiene, sirva, atienda. Hermano, hermana, no se preocupe, Dios le va a multiplicar por su obra. Dios, no, aplauda al Señor, hermano. Dice lo que vivía aquella iglesia, hermanos, aleluya. Hermanos, ahora veamos los puntos de la sencillez. Diga los puntos de la sencillez. Número 1, hermanos, amén, iglesia, es, hermanos, donde llena de lo natural y de lo fácil. Hermanos, la sencillez es de lo comprensible, que puede llegar a todos, hermanos, gloria al Señor, hermanos, y siempre la sencillez va a caracterizar la belleza de una persona. Hello, iglesia. Aunque la persona, hermano, no tenga un buen físico, pero cuando la persona representa una sencillez, una humildad, se ve tan hermosa y tan hermoso el caballero. Amén. Gloria a Dios. Porque eso hace embellecer a la persona. ¿Estamos, iglesia? ¿Quieres ser bello varón? ¿Quieres ser bella, hermana, para el Señor? Sea sencillo, sea sencilla, sea humilde, porque eso embellece a la persona. Gloria a Dios. La sencillez, hermanos, es de lo sencillo, que es lo ingenuo, que es lo franco, que es lo sincero, que es lo afable, así como, hermanos, como la sencilla naturaleza. Así, hermanos, amén, es lo que la sencillez en nosotros brinda, hermanos, sin tener condiciones de recibir un pago en eso. Amén. Lo hace uno, iglesia, con amor. La sencillez, hermanos, se expresa al que elige el camino directo, sin dar vueltas, iglesia, para evitar las malas interpretaciones que produce, hermanos, gloria al Señor, de otra forma, iglesia. No, hermanos, la persona que va a hacer la sencillez dirige directamente, no anda dando, hermanos, a ver si puedo, a ver si quiero. No, hermanos, cuando lo sientas, hermano, inmediatamente haz obra de la sencillez. ¿Qué es la sencillez? En otras palabras, hermanos, no darte a mejor que a nosotros, hermanos, no darte, hermanos, amén, que nosotros no sirven para nada y que tú eres más que todo eso. Es una sencillez, hermano, gloria al Señor. Cuando uno vive la sencillez en la vida diaria, iglesia, hermanos, Dios te va a poner personas, no por lo que sabes en tus conocimientos, sino por la manera que representas tu sencillez y humildad. Habrá alguien que aplauda al Señor, hermano. ¿Por qué? Porque una gente es de esa gente que quiere servir, hermanos. Porque hay mucha gente, iglesia, hermanos, amén, que te aplica el conocimiento, te aplica, hermanos, la sabiduría, pero con el tiempo, hermanos, te aplicó el conocimiento y la sabiduría para quererte atraer algo, pero de repente, hermanos, ese conocimiento y sabiduría fue, hermanos, para un provecho o beneficio propio, iglesia, y de repente te sentiste traicionado, traicionada, aleluya, dices, ¿dónde quedó esta persona que me habló tan bonito y tan hermoso y ahora me está traicionando? No, hermanos, amén. Más que todo eso, mejor busca la sencillez, mejor busca la humildad, porque esas personas verdaderamente son personas francas, que siempre van a cumplir, que lo que dicen lo van a hacer. A dar ese aplauso al Señor de la gloria. Abrazos aquí en esta tarde. Gente de sencillez, gente de amor, gente de humildad, es lo que tenía la iglesia primera, hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos, hermanos, vivir, hermanos. El ser sencillo es ser auténtico, es ser sencillo, es, hermanos, no siempre andar dificultoso, hermanos, no vivir, hermanos, siempre con el consejo que es peligroso, hermanos, amén, es mostrarse tal y como es, sin máscara. ¿Verdad? Tal y como es, sin máscara, que siempre va a ser sencillo en todo tiempo. No solamente cuando tiene o no tiene, en todo momento, iglesia. Siempre va a tener la sencillez, hermanos. Ahora hablemos de la humildad. El término humildad proviene del latín humilis, que se acepta como una virtud relacionada con el conocimiento de las debilidades y limitaciones propias, y suele aplicarse a la persona que resta importancia a sus logros y reconoce, hermanos, amén, con facilidad sus errores. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. El ser humilde es una persona que reconoce
que cuando le están hablando, hermanos, que ha fallado, que ha cometido lo propio, hermanos, acepta sus errores. ¿Verdad, iglesia? Esa es la humildad. Pero, hermanos, con mucho cuidado lo voy a decir. Y como pastor estoy exhortando, como pastor estoy enseñando, iglesia. En estos últimos tiempos, hermanos, somos gente tan sensitiva. Somos gente, hermanos, aleluya, hermanos, que cuando sabemos que algo está pasando en nuestras vidas, cuando sabemos, hermanos, que la palabra realmente nos está hablando, que la palabra está siendo dirigida a nosotros, iglesia, hermanos, sacamos el escudo de la defensa en lugar de abrir un corazón humilde para recibir y aceptar realmente que eso es para mí. Porque una persona, cuando tiene humildad, reconoce cuando le dicen sus verdades. Hello. ¿Habrá alguien aquí, hermanos? Una persona humilde reconoce cuando le dicen sus verdades y dice: wow, es cierto, no lo había percibido de esa manera. Por eso cuando te digan algo, hermano, hermana, amén, y de veras crees que tú es, acéptalo. Porque si no lo aceptas, te va a formar un orgullo, te va a formar una contra, hermanos. Gloria al Señor, de no tener el fruto del Espíritu, iglesia. Por eso cuando usted vive la humildad, usted va a aceptar realmente. ¿Por qué? Porque uno sabe, hermanos, las fallas y las faltas, y Dios sabe. ¿Cómo quieres que Dios te hable? Muchos están esperando a que Dios le traiga una palabra audible para que les haga ver sus errores, sus pecados, hermanos. No, el Señor usa, hermanos, maestros, profetas. El Señor usa predicadores. El Señor usa evangelistas, hermanos. ¿Para qué? Para la edificación, hermanos, para hacer vínculos, de traer su mensaje al pueblo en situación que algo está pasando. Y cuando el pueblo es humilde delante del Señor, hermanos, uno dice: Señor, gracias. O dicen otros por ahí: Señor, háblame. Sí, amén. Es para mí. Amén, hermanos. ¿Cuántas cosas para mí no me han dolido que me han traído? Y me han dolido fuertemente, pero he reaccionado que era necesario para mi vida. Amén. Y he aprendido de todo eso, iglesia. Yo recuerdo aquella ocasión, hermanos, cuando iglesia estaba levantando la ofrenda para la iglesia, hermanos, en levantar mucho dinero, y yo pasé al púlpito porque tenía que dar, hermanos, la noticia, hermanos, y con devoción y entrega, hermanos, a ver, ay, vamos a ver, y todo eso, hermanos, y recibí una nota ahí del pastor y me dijo: hermano, es tiempo de callarse. Santo, dije yo, que no sabe este hombre entre mi mente que le estoy ayudando a su iglesia. ¿Qué no está sabiendo este hombre que le estoy ayudando a levantar, amén, la promesa del fondo para el templo? Gloria al Señor, hermanos. Pero no tenía humildad. Levanté el orgullo de la carne. Es que yo lo estaba haciendo. Me estaba levantando a mí mismo. Dijo el pastor: cállese, vaya a sentar. Me fui para la casa. No me quedé a terminar el servicio. Mi esposa: ¿dónde andas? Acá estoy puro, estoy enojado. Todo lo que he trabajado y me pone ahí que me calle. Si así lo sentiste, hermanos, al día siguiente, hermanos, fui a la iglesia, no quería ir, hermanos, pero dijo: tienes que irse. Después, ¿eso qué hay? Voy. Habla el pastor y me lleva a la oficina. Venga para acá. Tanto, dije yo. Amén. Hermano, me dijo: tienes cualidades, tienes características, eres buen hombre delante de Dios, estás haciendo un buen trabajo, pero el Señor estaba probando tu humildad. Cuando te mandé esa nota, yo lo sentí en el Señor. El Señor estaba probando tu humildad en el Espíritu. Amén. Y tu reacción fue de esa manera. Pero puedes arrepentirte delante del Señor. Amén. Y ahí aprendí mucho. Amén. Aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque nos duele cuando nos dan directo donde nos está pegando. Amén. Así es. Aleluya. Oh, Señora. Por eso mucha gente no cambia. Vive siempre en su orgullo. Vive siempre en su vanidad. No tiene la sencillez, hermanos. No tiene la humildad de aceptar. Tiene razón. Cuando una persona es humilde y sencilla, acepta cuando realmente le están hablando, hermanos.
y no empieza a criticar, no empieza a echar culpables, no empieza, hermanos, amén, no, es decir, tiene razón. ¿Qué hubiera sido, hermanos? Si yo, hermanos, amén, me hubiera apartado por aquello, hermanos, que el pastor me mandó ahí, tal vez no estuviera aquí, hermanos. Pero Dios trató conmigo y ha tratado otras más experiencias en mi vida, como ha tratado con ustedes, iglesia. Amén. Pero he entendido, hermanos, a través de todo eso, que son golpes fuertes y duros, pero vale la pena recibirlos. Amén. Porque de esa manera uno va a aprender la humildad y la sencillez del corazón. ¡Oh, dale ese aplauso al Señor de la gloria! Por eso voltea con alguien y dile: aguante, hermano. Aguante. Amén. Si la esposa te dice algo, varón, hermano, que la esposa ha visto, acéptalo. Hermana, si el esposo te dice algo, acéptalo. Ay, pastor, la otra vez me dijo que estaba bien gorda. No te estoy hablando de esos detalles. Te estoy hablando, hermanos, de características, hermanos, amén, de lo moral y lo inmoral. Te estoy hablando de actitudes, de caracteres, iglesia. Que si algo te dice que no te mostraste bien, que fuiste respetuoso y respetuosa, y si te dijeron: has estado haciendo esto y esto, y no te has dado cuenta, santo. El Señor usa muchas veces a mi esposa para hablarme a mí, hermanos, y yo sé que es el Señor y callo boca. Hija, tiene razón, no lo había percibido yo de esa manera. Por eso pon oído atento cuando te hablen. He ahí la lección de la vida de aprendizaje. He ahí la mejor universidad. He ahí la mejor escuela, iglesia. Aquello que te traen para mostrarte realmente aquellos que te conocen. Porque si hay alguien que conoce tu vida, hermanos, amén, es la persona más, hermano, que tienes cercana todos los días en ti. No hay nadie más que te conozca, aparte de Dios, hablando, hermanos, espiritualmente, pero físicamente. La persona que tienes más cercana a ti es la que siempre te conoce más. Amén. Tus debilidades, amén, tus fortalezas. Gloria al Señor, amén. Por eso, si usted tiene un buen amigo, una buena amiga, un buen esposo, una buena esposa, si le va a hablar, hermanos, alguna verdad, acéptelo. Si está viniendo a alguna iglesia, hermano, hermana, amén, y recibe una palabra que le llegó ahí, tuérzase, Aleluya. hello. Amén. Gracias, Señor, es para mí. Aquí voy a cantar después de la palabra. Señor, perdóname. Me estabas hablando. Aleluya. Amén. Arrepiéntete al Señor y sal humilde, sal sencillo delante de Dios. ¿Por qué? Porque donde no hay sencillez ni hay humildad, la apariencia de una persona físicamente, que esté bello o bella, siempre va a ser feo y fea. Amén. Aleluya. Pero cuando viven en la humildad y la sencillez, aunque no estén estén por ahí, hermanos, no importa, Dios siempre los va a ver bellos. Y son bellos ante las personas, hermanos, allá afuera. ¿Por qué? Porque son personas agradables. Son personas que uno se quiere rozar. Son personas que uno quiere andar siempre. Aleluya. Son personas que contagian, hermano, que te animan, que te alientan. No te preocupes, bro. Vamos adelante, hermano. Ánimo, bro. Aquí estamos, bro. Vente. Son sencillos. Dejan, hermano, su tiempo, iglesia. Amén. Yo recuerdo, hermanos, que iglesia andaba, hermanos, por allá cerca de San Bernardino, hermanos, manejando el troque de la compañía, iglesia, y hermanos, y de repente recibí una llamada de parte de mi hijo y me dijo: papá, dice, la niña está muy mal, dice, y tenemos que llevarla a la emergencia del hospital. Hermanos, gloria al Señor. Empecé a orar, hermanos, amén, y pedir al Señor, hermanos, aleluya. Hermanos, le pisé al tronque, hermanos, como podía. Llamé al trabajo, hermanos, gloria al Señor, y le dije: ¿sabe qué? Discúlpeme, voy a llegar tarde, pero tengo que atender la situación de mi nieta. Gloria al Señor. Dejé todo, hermanos, amén, lo que tenía que dejar. Llegué al hospital, hermanos, empezamos a orar, y gracias a Dios no pasó a nada más, hermanos. Mi hijo vino, me dijo: papi, muchas gracias. Dejaste todo lo que tenías que dejar, dice, para venir a ver a tu nieta. Eso tuvo mucho valor para mí, dice. Gracias. Amén. Cuando eres sencillo, cuando eres humilde delante del Señor, dejas todo y entregas
hermanos, en este lugar hay muchas personas, la mayoría, todos hermanos y todas. Conozco, hermanos, amén, a cada uno de ustedes, iglesia, y estoy orgulloso de ustedes, la verdad. Su pastor solo no puede llevar a cabo la congregación. Yo les agradezco. Ustedes, hermanos, que merecerían mucho, iglesia, pero con sencillez y humildad hacen la obra del Señor. Limpian la iglesia, hacen, hermanos, sin pedir nada a cambio. Gracias por tu sencillez, por tu humildad en el Señor Jesucristo. Aunque muchas veces no se te da las gracias, ni alguien te pega, hermanos, ahí en el costado, hermanos, Dios sabe y conoce, iglesia, porque siempre lo haces para el Señor, no para recibir recompensa del ser humano, porque Dios ya te recompensó desde que te salvó de los pecados. Amén, gloria al Señor, iglesia. Hermanos, vamos a reconocer, ya para terminar los minutos, iglesia, hermanos, donde dice, hermanos, que, hermanos, el reconocer nuestras debilidades, cualidades y capacidades y aprovecharlas para obrar en bien de los demás, sin decirlo, iglesia, esa es la humildad. Una vez más, la humildad es el reconocer nuestras debilidades, cualidades y capacidades y aprovecharlas para obrar en bien a los demás. Una vez más, ¿qué es la humildad? Hermano, reconocer nuestras debilidades, cualidades, capacidades y aprovecharlas. ¿Para qué? Para obrar bien a los demás. Para obrar bien a los demás. Hermano, hermana, ubícate en alguien para ayudarle. Y después de que le ayudes y que hiciste todo en ayudarle, te vas a sentir excelente. Amén. Gloria a Dios. ¿Hello, iglesia? Amén. ¿Y cuáles son, hermanos, las cualidades, hermanos, de la humildad? Cuando uno tiene la cualidad de la humildad, elimina la soberbia. Amén. Cuando uno tiene la cualidad de la humildad, cultiva el espíritu positivo hacia los demás. Como te lo enseñé, iglesia, es uno que siempre anda alentando, es uno que siempre anda animando, es uno siempre, hermanos, ahí que está empujando, iglesia, que te dice, gloria al Señor. Aquella persona humilde, bendigo, gloria al Señor, amén. En cierta manera, hermanos, que se te está atorando el carro, hermanos, ahí estás, come on, brother, let's do it, vamos, sí podemos, come on, brother, let's do it, sí podemos, en el nombre de Jesús. Esas personas que te ayuden a puchar tu carro de tu problema. Gracias, hijo. El carro de tu situación adversa, el carro de tu situación que estás pasando, hermanos, esa humildad que tiene esa persona, hermanos, amén, que deja, hermanos, muchas veces ahí en descanso en su casa y te va, hermanos, a visitar, iglesia. Toma su tiempo para irte a visitar, toma su tiempo para mandarte un mensaje, toma su tiempo para hacerte una llamada, amén. Aquellos reconocidos, hermanos, que cuando están en los hospitales dejan todo para irte a visitar al hospital. La humildad, hermanos, aleluya. Eso es lo que manifiesta en una persona, hermanos, amén. Una persona que siempre está ahí alentando, está ahí animando, iglesia, aleluya, hermanos. Igualmente, una característica de la persona que es humilde, no permite que sus actitudes o palabras ofendan a los demás. Amén. ¿Hello? Gloria a Dios. Uno que vive la característica de la humildad nunca va a permitir, hermano, que sus palabras ofendan a alguien. Santo Señor. Aleluya. Amén, amén, iglesia. Ayúdenme, por favor. Por eso, aunque te duela aquella crítica, aguanta. ¿Hello? Aguanta, hermano, hermana. No vas hermanos, amén, a perder tu humildad. La humildad de característica es estar en armonía, hermano, que es el mejor regalo hacia los demás. El estar, hermanos, en la humildad es el siempre sonreír y mirar a todos con cariño, hermanos, amén. Ni más altos, iglesia, ni menores. A todos los mira por igual, iglesia. Los atiende con alegría, los atiende con cariño y todo lo que hace, lo hace con ese gozo. ¿Cuántos humildes hay aquí? Aleluya. Hermanos, la cualidad de la humildad, iglesia, es el cuidar tu lenguaje. ¿No? Es el cuidar tu forma de hablar. Porque la lengua es como un fuego.
que cuando habla cosas vanas, malas, destruye, es como algo que quema un bosque, dice la palabra del Señor. No hables para criticar, ni siquiera con el fin de agradar a alguien. Amén. Hello, iglesia. Esa es la cualidad de la humildad. La cualidad de la humildad, hermanos, amén, es hacer la humildad una clave de tu vida y el resultado será siempre una buena autoestima en ti. ¿Por qué? Porque siempre que haces el servir con humildad a alguien, te levanta a ti, hermano. Te levanta a ti, hermana. Amén. Y te sientes bien, te sientes agradecido, te sientes a otro nivel, iglesia. Hermanos, la humildad en características es el reconocer la realidad, hermanos, y día con día esforzarte para ser mucho mejor. La humildad, hermanos, igualmente en característica es, hermanos, elegir a tus amistades, hermanos, amén, a lo que están afinando a lo que tú eres, hermano, o tienes. Gloria al Señor, aleluya. A los que realmente usted puede contar como amigos y amigas. ¿Estamos aquí, iglesia? Hermanos, la característica de la humildad siempre va a resaltar los aspectos positivos en los demás, hermanos, amén, y siempre, hermanos, va a minimizar las debilidades, hermanos, iglesia, y no hablar de los demás, iglesia, sino siempre, hermanos, guardar su lenguaje. Hermanos, igualmente la característica de la humildad, hermanos, es, como te lo he venido diciendo, no sentirse superior a nadie. ¿Perdón? Hermanos, y vivir en la humildad, iglesia, es el apreciar las virtudes de los demás y fortalecer la humildad, la modestia, hermanos, amén, aleluya, y el respeto. En otras palabras, hermanos, no ser envidiosos. Si mi hermano o mi hermana compró un carro nuevo, hermanos, amén, gloria al Señor, no critiques. Amén, amén. ¿Hello? Gloria al Señor. Dale gracias a Dios porque ese hermano, tuvo la bendición de Dios, tuvo una casita, tuvo algo, hermano, gloria a Dios. Hermano dice, ay, se cree mucho porque trae carro nuevo. Aleluya. Por eso nunca llega a ti, porque siempre andas criticando. ¿Hello? Mejor da gracias. Bueno, Dios sabe, si Dios le dio a él, Dios sabe, amén. Y si tú sabes, Señor, algún día también vendrá esa bendición para mí. Aplaudas al Señor de la gloria, hermano. Ya para terminar, iglesia, vamos a ver las diferencias entre la sencillez y la humildad. La humildad es un valor de aquellas personas que tienen capacidad de aceptar sus errores y minimizar sus éxitos. En contrario a la vanidad, y está relacionada con la honestidad. La sencillez es una cualidad que nos permite llevar la vida siendo honestos con nosotros mismos, siendo transparentes y permitiéndonos relacionarnos, hermanos, amén, gloria al Señor, en todo tiempo. La humildad y la sencillez juntas dan como resultado a la modestia. De esta forma, ambos conceptos se relacionaban, hermanos, dando lugar al respeto, hermanos, por lo cual tratamos y recibimos de los demás. Aleluya. Aplauda una vez más al Señor de la gloria. Pongámonos de pie, iglesia. Queremos el éxito sobre nuestras vidas. Queremos el éxito sobre nuestra iglesia. Queremos el crecimiento de nuestra iglesia. Queremos, hermanos, amén, aleluya, el aumento de personas en nuestra iglesia. Hay que vivir los principios de lo que vivía la primera iglesia, hermanos. Dice la palabra del Señor, hermanos, que vivían, hermanos, con sencillez del corazón, hermanos. Una sencillez, hermanos, aleluya. Verdaderamente, hagámonos la pregunta nosotros. ¿Estamos viviendo entre la sencillez en medio del pueblo del Señor? ¿Estamos viviendo en la humildad? Verdaderamente el hermano que está aquí, la hermana que está aquí, podrán ver mi humildad y mi sencillez. Amén. Gloria a Dios. Santo. Aleluya. Amén. No, pastor. Nomás le saludo por saludarme. Aleluya. Estoy hablando. Iglesia. Se oye, el hermano se broma y da risa, pero prácticamente, hermanos, lo hay. Amén. Gloria a Dios. No existe, Aleluya. seamos honestos. Seamos honestos. Amén. Cuando uno tiene la sencillez y la humildad, es transparente y puede venir sin dificultad
y ver a la persona ojo a ojo y cara a cara. ¿Hello? Gloria a Dios. No anda ahí, hermanos, con